En los siguientes minutos y dentro del área de la geografía nos acompaña el profesor Antonio Fernández. Bienvenido. Gracias, Isabel. Vamos a hablar de un tema que está de plena actualidad, aunque lo cierto es que es un tema de ahora, pero también es un tema de siempre. Vamos a hablar de migraciones. Migraciones es un concepto que ahora utilizamos continuamente en los medios de comunicación, pero sin embargo no es un concepto tan nuevo. Siempre ha habido migraciones. Por supuesto, es decir, los movimientos migratorios, que es parte de ese tema que nuestros estudiantes tienen que estudiar y que los oyentes pueden aprender a través de este programa, los movimientos migratorios siempre han existido. Es decir, la humanidad, desde los primeros pasos de los primeros homínidos, siempre han tenido la necesidad de ir a otro sitio. Démonos cuenta que posiblemente la cuna de nuestra civilización o de la raza humana esté en África y desde ahí se diseminó por todo el planeta. Es decir, siempre ha habido movimientos migratorios a lo largo de la historia. No hay nada tan antiguo como los movimientos migratorios y ahora pocas cosas hay tan de actualidad como los movimientos migratorios. El hombre se ha movido siempre, pero se ha movido por distintas causas, desde estos primeros movimientos, pues probablemente por causas de glaciaciones, también por la búsqueda de alimento, por diversas causas. Hasta ahora, ¿los temas se repiten de alguna manera? Sí, efectivamente. Las causas, que es uno de los factores para tipificar los movimientos migratorios, porque está en función de la voluntad. Es decir, hay movimientos migratorios forzados, por ejemplo, la población africana que fue trasladada hacia América en el proceso esclavista es un movimiento migratorio claramente forzado. Hay movimientos migratorios voluntarios, pero condicionados por la necesidad económica de buscar una vida mejor, de huir de un área donde los recursos son escasos para ir a buscar esos recursos. Hay un factor ambiental, los refugiados ambientales, que van a ser el principal movimiento del siglo XXI, sin duda alguna, pero que los primeros refugiados ambientales fueron nuestros antecesores cuando el hielo avanzaba en el norte de Europa y se refugiaban hacia el sur. Es decir, los criterios son variados y se han mantenido a lo largo de la historia. Afortunadamente, los forzosos tipo esclavitud han desaparecido, pero sin embargo sí tenemos ahí el caso de los refugiados, que es una necesidad también y que están forzados a emigrar. Hablaremos de estos refugiados, pero a mí antes me gustaría también saber, desde el punto de vista además de la geografía, el clima, los desastres naturales, las sequías, todo eso que tiene mucho que ver con la materia que nos ocupa, también es causa de migraciones. Sí, por supuesto, y crea lo que se ha denominado recientemente refugiados ambientales. Entonces, las catástrofes naturales generan en un momento dado la salida masiva de población de ese lugar que ha quedado a lo mejor completamente arrasado tras un terremoto, la erupción volcánica, etcétera. ¿Qué sucede? Que en la antigüedad, cuando dependíamos más del medio natural y éramos menos autónomos porque la tecnología era menor, los refugiados ambientales eran más casos los que se repetían, porque valía simplemente una erupción volcánica, como decía antes, un terremoto, unas malas cosechas, una instalación de unos climas, una aridificación del clima para que esas poblaciones emigraran buscando nuevas tierras de cultivo. Unas plagas, por ejemplo, es decir, la historia antigua está llena de emigración de pueblos por cuestiones de este tipo. Hoy en la actualidad, que somos más refractarios a lo que pueda suceder con el medio natural, que tenemos capacidad tecnológica para luchar o para adaptarnos a él, sin embargo existe y en el siglo XXI está llamado a ello. Es decir, si la variabilidad climática sigue en la tendencia que sigue, si sigue incrementándose el nivel del mar, pues evidentemente mucha de la población del tercer mundo que vive en zonas deltaicas tendrán que emigrar. Porque habrá poblaciones que simplemente desaparezcan. Habrá poblaciones que para no desaparecer tendrán que emigrar. Es decir, esa es la cuestión, porque en última instancia detrás de la inmigración que hay supervivencia. Detrás de un movimiento migratorio lo que se busca es sobrevivir, no supervivir, sino sobrevivir. Es la supervivencia, el aferrarse a la vida. Y eso puede venir porque no hay cosechas, porque el nivel del mar te quita la tierra arable, porque un terremoto ha destruido todo lo que tú conoces, es decir, lo ambiental. Pero puede ser, sin llegar a esos extremos, puede ser simplemente pues lo que pasó en la España de los años 60. Un mundo rural español que no daba para
tener un nivel de vida, una calidad de vida a la que se optaba, y entonces 12 millones de españoles dejaron los arados, valga la metáfora, dejaron los arados y se fueron a vivir a las grandes ciudades españolas. Porque simplemente no, en este caso no era por sobrevivir, sino por mejorar. Es decir, hay búsqueda de calidad de vida, de sobrevivir, de buscar otra vida. Calidad de vida que también, pues en estos últimos años hemos visto cómo la historia de alguna manera se repite, quizá con gente ya no con un arado en las manos, Mm. gente mucho más preparada, gente que ha salido a lo mejor de la universidad en muchos casos, pero que busca una mejora de vida en España y en otros países. Sí, no, por supuesto. En España estamos asistiendo como generaciones o como grupos de población joven bien formados, altamente cualificados, pues están buscando un trabajo que le niega el sistema económico español, lo están buscando en otros países europeos. Ese es un ejemplo de cómo si en la tierra donde tú has nacido no te ofrece las oportunidades que tú crees que tienes que tener o que mereces o que buscas, pues dejas esa tierra y vas a buscar otra tierra. La diferencia de los años 60 a la actualidad es que en los años 60 3,5 millones de españoles fueron a Europa a buscar trabajos poco cualificados, y en la actualidad pues los jóvenes que van a Europa no son 3,5 millones, ni mucho menos, son muchísimos menos, pero van con una cualificación, pero siguen buscando trabajo en Europa. Por otro lado, también España, y por seguir con este ejemplo concreto, ha recibido bastante movimiento migratorio pues, de otros países europeos, como puede ser Rumanía, y desde luego de Latinoamérica. Sí, que fue la primera vez en la historia que España fue país de inmigración, porque tradicionalmente hemos sido país de inmigrantes. Desde finales del 19, muy finales del 19 y principios del 20, por ejemplo, hubo una corriente migratoria española, ya no la más conocida, que es hacia América del Sur, que es más conocida, sino que hubo una corriente migratoria, sobre todo desde Murcia, Alicante, Almería, Baleares, hacia Argelia. ¿Cómo serían las condiciones de los campesinos mallorquines o de los campesinos almerienses que abandonaban Almería o Mallorca para ir hacia Argelia a trabajar? Hubo esa corriente migratoria. Es decir, España siempre ha sido un país de migración, y lo que tú me preguntabas, efectivamente, desde los mediados de los 90 hasta el 2005, 2007 aproximadamente, fue un país de inmigración. Por otro lado, también decir que, igual que España, otros países tienen migraciones internas, porque hablábamos, por ejemplo, de provincias como Almería o como Murcia, que han ido en gran medida o han salido de su tierra para ir pues a Cataluña o al País Vasco u otras regiones que podían considerarse más prósperas. Sí, fueron los movimientos migratorios que hubo en España desde 1960 a 1975 de una forma masiva, lo que hablaba antes, casi 12 millones y medio de españoles que desde provincias menos industrializadas en aquellos años emigraron. Eso sería la clasificación de las migraciones internas, que se habla de migración interna cuando son los movimientos que suceden dentro de las fronteras de un área delimitada. En este caso estamos hablando de España por dentro de las fronteras españolas, todos los movimientos internos, claro. Y profesor Fernández, cuando hablamos de refugiados estamos viendo ahora este grave problema que tenemos sobre los refugiados sirios y de la zona, que además van huyendo de país en país y que no se sabe muy bien qué hacer con ellos. Ahora mismo hay cantidad de personas aparcadas, y digo, en fin, es una palabra un poco fea, pero es cierto, aparcadas de alguna manera, sin saber muy bien a dónde moverlas, ni dónde se pueden mover. Esto se ha dado aquí, se ha dado también en otras épocas, no es la primera vez, pero ahora lo vemos con una fuerza terrible porque sobre todo vienen hacia Europa. Antes quizás se quedaban más por las zonas limítrofes. Sí, los movimientos migratorios generados por causas políticas, por causas de persecución religiosa, por guerras, etcétera, siempre han existido y es lo que denominamos refugiado. Es decir, el emigrante o inmigrante, en cualquier caso, el migrante que lo hace por esta serie de motivos de persecución política, religiosa, por causa de ideas o por unas guerras, es lo que tiene la etiqueta o se le denomina refugiado, para diferenciarlo de los migrantes puramente económicos o por causas económicas, etcétera. Es evidentemente una migración en gran parte forzada y forzosa. Se emigra porque te están persiguiendo, se emigra porque no dejan orar al Dios que tú quieres orar, se emigra porque hay una guerra y es que te pueden matar, puedes morir. Entonces eso es lo que denominamos refugiado, es un movimiento migratorio, es una categoría de los movimientos migratorios y siempre lo ha habido.
Pensemos que en la Europa del siglo XIX, los primeros movimientos migratorios que hubo hacia América, incluso ya antes del siglo XIX, el siglo XVII, eran europeos que huían de Europa porque eran herejes frente al protestantismo, al catolicismo oficial de la Europa del siglo XVII. Entonces, en ese aspecto eran refugiados, pero claro, había un continente casi vacío, que era América del Norte. Aquí tenemos otro problema, que es una guerra y refugiados por una guerra que vienen hacia Europa. Un problema de difícil solución. Un problema de difícil solución y además también desde el punto de vista de la demografía es un problema muy irresoluble, en el sentido de que, ¿qué podríamos hacer con cientos de miles de personas? Estamos hablando ya de unos números importantes que están como en las fronteras y que lo que buscan además es una mejora de vida. Buscan huir primero de la guerra, pero también luego tener medios de subsistencia. No tengo la solución, evidentemente, ni nadie la tiene, porque si no ya se habría solucionado, eso está claro. Porque de lo que estamos ahí hablando es de una población que llega a un lugar, en este caso Europa, no tanto por motivos económicos, y porque Europa, además, el sistema económico europeo no demanda esa mano de obra, sino que llegan porque están huyendo de una guerra. Y entonces el problema está en que están intentando llegar a un lugar donde no se les esperaba, no se les quería y no se contaba con ellos, porque no es una inmigración económica. Es decir, no es esa inmigración que hubo en los años 60 en Europa donde hacía falta mano de obra, no es el caso actual. Y además es una población muy o relativamente alejada de la cultura europea, bastante alejada de la cultura europea, con lo cual ahí hay una falla social y una falla cultural también muy importante. Y en esas estamos. La población europea no quiere esa inmigración y está claro, empieza a haber partidos populistas, empieza a haber movimientos xenófobos, empieza a haber incendios en refugios de refugiados, valga la redundancia, y por lo tanto es un problema social que ahora mismo tiene Europa que no tiene solución. Un problema social que tiene Europa, pero que también hemos visto de alguna manera en otras regiones, por ejemplo, y quizá no por las mismas causas, pero en Colombia hay fronteras hasta internas en las que parece que cada grupo social está aislado del otro. Estamos hablando de ciudadanos, a lo mejor hasta de un mismo país, o en México, en determinadas poblaciones en las que huyen de una guerra diferente. A lo mejor no es una guerra abierta, pero eso es una guerra de narcos, es una guerra en la que puedes perder la vida y también se encuentran con una pared, con una frontera, porque es muy difícil también de acoger a todo el mundo. Por lo tanto, esto se da en bastantes países. Sí, no, no, por supuesto, pero claro, no es lo mismo que se dé dentro de un mismo país con nacionales de ese país, donde hay un reajuste territorial, hay, digamos, leyes no escritas de decir yo soy de este grupo social y no traspaso esa frontera, yo no tengo nada que hacer ahí porque eso es territorio narco o es territorio indígena, yo no soy, no me siento indigenista y entonces hay reajustes internos donde se está produciendo, sin ir más lejos. Son fallas sociales. Aquí en la capital, en Madrid, tenemos la Cañada Galeana, la Cañada Real, donde nadie va a visitar la Cañada Real. Es decir, es un gueto, eso es guetificación, que es diferente. Es decir, son reajustes internos y da lugar a la creación de guetos, que no es el problema de la llegada de una población foránea, de una población no nacional, que intenta buscar auxilio y acomodo en un territorio, en tu país, o en un país, donde la población local lo que hace es rechazar porque pueden ver mermada su nivel de vida, puede ver mermada su riqueza, no saben dónde colocarlos, no saben dónde enseñarlos, no saben dónde guarecerlos, no tienen trabajo para darles, no hablan su idioma, rezan a otro Dios. Es que es una avalancha externa que Europa, pues en este caso, no sabe cómo gestionar, claro. Está claro que se llevan meses, muchos meses ya, pues en este proceso en el que las soluciones no llegan. Pero desde un punto de vista además de la demografía, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Grecia, que tampoco es un país enorme y no saben qué hacer ni dónde poner ya Mm. físicamente a las personas. ¿Puede haber algún tipo de ayuda o puede haber algún tipo de cuestión que se pueda poner encima de la mesa para intentar ayudar? También en Turquía, por ejemplo, pero Turquía es un país muy grande y que ha recibido de alguna manera y con ideas, no vamos a decir iguales, pero sí con una mentalidad más próxima. Debiera haber ayudas porque el caso de Grecia es que los países más septentrionales de Europa o más occidentales de Europa
no lo viven como un problema tan acuciante, porque no tienen a las decenas de miles de personas en el territorio. Entonces dejan a Grecia un poco abandonada a esa suerte. En Turquía hubo una ayuda de 5.000 millones de euros recientemente, porque el peso geopolítico de Turquía, claro, no es el de Grecia tampoco. ¿Qué sucede ahí? Que, claro, el resto de Europa tenía que abordar o ayudar y ser conscientes de que la frontera de Europa empieza ahí, en el Mediterráneo. En España tuvimos hace unos meses el caso de la frontera de Ceuta y Melilla, donde en el norte de Europa no entendían el problema, ni lo querían entender. Entonces, claro, no se vive el problema igual cuando tú eres frontera que cuando estás en la retaguardia de esa frontera. Soluciones las podría haber. O sea, cuando digo no hay solución, no es que no exista teóricamente solución, es que no existe aplicabilidad de las soluciones que pueden haber. Pero claro, ¿estaría la población europea de acuerdo en aceptar 2 o 3 millones más de personas sin capacidad de integración inmediata porque no hablan el idioma, porque no hay trabajo, etcétera, etcétera? ¿Cómo los colocamos? ¿Cuánto dinero cuesta eso? ¿Estaría la población europea a lo mejor dispuesta a perder un 5 o un 10% de su renta per cápita para tener a una población que no trabajaría? Esa es la cuestión, esa es la pregunta. Difícil solución, pero volvemos un poco al principio ya casi para acabar. El concepto de migración, además, en el área de la geografía, porque es un concepto además amplísimo, está en la economía, está en la sociología, todo un poco imbricado, está ahí y no se trata solamente de soluciones, se trata de saber que en el futuro seguiremos migrando. Siempre. Siempre que haya un ser humano o dos sobre la faz de la Tierra, estarán en movimiento. Estarán en movimiento Siempre. porque además un poco está dentro de lo que hace el hombre, la búsqueda de cosas. Es tan inherente a nuestra especie como el respirar, el moverse por el espacio. Y no hay nada, digamos, peor que se le pueda hacer a un ser humano que justamente coartarle la libertad de movimiento. Esa es la privación de libertad. Siempre asociamos la libertad con la capacidad de movernos o ir o venir a donde queramos. Es radicalmente humano eso. Por otro lado, entonces, y ya para acabar, es un concepto que parece, en principio, que le poníamos connotaciones hasta a veces un poco negativas, pero no siempre tiene connotaciones negativas. También puede tener connotaciones positivas por este afán de movimiento y también de superación a veces. No, por supuesto. Es decir, movimiento migratorio es todo desplazamiento de personas por el territorio. Entonces, la razón o la variabilidad está en el motivo por qué se mueve. No es lo mismo que te muevan, caso de esclavismo africano, a que simplemente tú admires una cultura de un lugar lejano y quieras ir a ese lugar lejano y a lo mejor cambiar de lugar de residencia. Y estoy convencido que la Tierra se nos quedará relativamente pequeña y a lo largo del siglo XXI, principio del siglo XXII, habrá movimientos migratorios espaciales. Y iremos hacia la Luna y será un movimiento migratorio. Pues acabar así yo creo que es también un poco acabar soñando, pero soñando en positivo. Bueno, el universo está abierto. Julio Verne también parecía que soñaba y luego acertó, ¿eh? Sin querer compararme con Julio Verne, evidentemente, pero salía la noticia que la Agencia Espacial Europea iba a intentar crear una colonia permanente en la Luna. Entonces no es tan descabellado. Pues hasta siempre. Gracias.